Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio, el cual lo hemos titulado Mi identidad, mi historia y mi realidad. Vamos a conversar el día de hoy con el licenciado Gabriel Álvarez. Él es psicólogo, cofundador del primer colectivo de hombres trans en Guatemala, trabaja en pro de los derechos humanos y vamos a tratar sobre cómo se vive en Guatemala ser parte de la comunidad LGBT. Qué gusto a todos por tenerlos hoy en el conversatorio. Mi nombre es Neri, junto con Astrid vamos a estar moderando este conversatorio. La dinámica será la siguiente. Tenemos algunas preguntas generadoras, las cuales vamos a estar diciéndolas para que Gabriel nos pueda comentar y entablar una conversación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que vaya a surgir en el transcurso de la conversación, la puede ir haciendo en el chat o pedir el espacio para que pueda hacerlo. Entonces, empezamos, Astrid. De acuerdo. Eh, es un gusto tenerlos a todos, principalmente a Gabriel. Vamos a iniciar entrando un poco como en contexto en qué representa ser parte de la comunidad o qué representa la comunidad LGBT actualmente. Bueno, ¿qué tal? Primero, a todos gracias por estar y por la apertura de estos espacios, en especial para hablar de temas que son, vamos a llamar, por decirles de alguna manera, controversiales, ¿no? O que de alguna forma han sido sesgados, especialmente dentro de la misma escuela, ¿no? Y que también, además de ser silenciados, de ser tomados desde una postura, también como han sido patologizadas aún en ambientes como nuestra escuela, ¿no? Las identidades disidentes y las identidades de la diversidad sexual. Pues la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Pues representa todo un movimiento social que demanda la posibilidad de vivencia de otras identidades de género que se conforman más allá del binario y de otras orientaciones sexuales más allá de las heteronormadas, ¿verdad? Hoy sabemos que, bueno, estamos viviendo actualmente bajo una visión posmoderna, ¿no? La posmodernidad desde la filosofía quiere decir que la gran historia se ha roto en pequeñas historias. Entonces vemos también un auge de formas de llamarnos, ¿no? Que empezamos a romper el gran mito del binario del género y encontramos que empieza a haber un auge en el nombrarte trans, en el nombrarte no binario, en encontrar la homosexualidad más allá de eso cuando exploramos por la bisexualidad, la pansexualidad, ¿verdad? Entre estas categorías de orientaciones sexuales. Entonces partimos de eso, ¿no? Que somos un movimiento que busca el aperturar nuestro pensar, ¿no? Para la aceptación social o la visibilización, más allá de la aceptación, que feo suena, para la visibilización de estas identidades más allá del binario y las orientaciones sexuales fuera de la heteronormada. Gabriel, mencionaste al principio sobre sobre las cuestiones patológicas que están alrededor de la comunidad. Me gustaría preguntarte qué es lo que sucede entonces con los profesionales de la psicología que se excluyen de alguna manera por conocer todas las perspectivas que tienen ahora el colectivo de la diversidad sexual y de género. ¿Verdad? Yo creo que lo vemos a diario y lo podemos ver incluso, y es válido denunciarlo, ¿no? Dentro de la misma escuela, que hay posturas de algunos profesionales que son desde una visión clínica patologizante, aún utilizando el DSM-3, ¿no? Pero recordémonos que en CIE-11 las identidades trans salen de este manual, nos queda pendiente el DSM-5, donde aún encontramos la disforia de género, ¿no? Para las identidades trans. Pero en parte con eso tenemos opinión consultiva, por ejemplo, que es un instrumento, opinión consultiva 2417, que es un instrumento ahorita de los derechos humanos bastante vanguardistas que demanda a los estados la protección de las identidades y la validación de las identidades de género, como es la solicitud del cambio de nombre y toda la documentación para personas trans.
Sin embargo, cuando hablamos de esos profesionales, no es como el qué hacemos o qué pensamos de ello, pues sabemos que de cierta manera están atentando, ¿no?, contra los derechos humanos de personas de algunos colectivos, ¿no? Y dando un trato estigmatizante. Y también yo creo que desde la psicología nosotros debemos partir desde una posición muy abierta, ¿no? Se habla mucho desde la teoría de tener una mirada fenomenológica, pero el tener una mirada fenomenológica significa ir en busca del otro, ¿no? Ir a conocer al otro, saber que si bien el otro es una estructura cerrada, se abre a mí mediante el diálogo. Y mi encuentro es ese ir a conocer las esferas que abarcan a la otra persona. Y es por eso que partir desde una mirada prejuiciosa también, ¿dónde queda esa visión fenomenológica que tanto promulgo? Continuando un poco la línea de derechos humanos que estabas mencionando, ¿cómo crees de que el Estado de Guatemala ha respondido a los derechos de la población diversa? Mira, la verdad es que en el caso Guatemala, solo te puedo mencionar que hasta el año pasado llegó casi a tercera lectura la iniciativa de ley 5272, que era la ley de la protección de la vida y la familia. Y ahí pues metieron la temática LGBT, la educación sexual en ámbito educativo y el aborto, ¿verdad? Entonces fue una agenda que estaba, digamos, muy acuerpada por los colectivos pro vida y, y algunos sexo género en los documentos identitarios, y el Estado de Guatemala es parte de los miembros de la OEA. Sin embargo, no hay un respaldo que te diga que proteja los derechos de las personas LGBTI, no, ¿verdad? No, por ejemplo, también se tiene paralizada lo que fue en algún momento la estrategia de salud diferenciada para personas trans. Entonces, a nivel legal tenemos muchos vacíos, ¿verdad? Te pongo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas trans sin una ley de identidad de género? Pues en Guatemala tú sí puedes cambiar el nombre, muy a diferencia de otros países. Sin embargo, en tu documento de identificación hay una casilla de sexo, ¿no? Entonces tú puedes tener mi imagen, ¿no? Mi nombre en masculino, pero mi registro de sexo va a ser femenino. Entonces vulnera porque viola mi derecho a la vida privada. Y de cierta manera he venido haciendo mucho énfasis en cómo estas violencias a los derechos humanos afectan de gran manera la salud mental, porque de qué manera el vivir eternamente expuesto, porque también se ha determinado que las agresiones, la violencia y los crímenes de odio contra personas LGBTIQ son los crímenes que se cometen con más saña, ¿sí? Entonces, sé que tengo un Estado homofóbico y patriarcal, bastante machista, ¿no? Entonces, en estos estados, ¿cómo puedo vivir del sentirme constantemente vulnerado en acciones tan sencillas como el buscar atención médica, el acceder a educación, cualquier cosa donde tenga que mostrar mi documento, ¿no? Donde ya sé que el común es sentirme rechazado. ¿Bajo qué estresores tengo que vivir? Y no, si vamos a cuestión que haya algo legal que me respalde, no. Nos comentabas sobre cuál es la cuestión de la vivencia de las personas trans, pero también hay una situación en común, se podría decir, de rechazo por las personas trans dentro de la comunidad diversa. Se puede, digamos, en algún momento la comunidad gay ha excluido a las identidades trans, pero ¿qué sucede cuando son identidades trans masculinas, a diferencia de las identidades trans femeninas? Mira, si algo está probado es que el sistema patriarcal opera, ¿no? Y el machismo opera. Y la masculinidad hegemónica está operando constantemente. ¿Y qué pasa con estos sistemas en los que nos vemos enmarcados por relaciones de poder, ¿no? Y también hay algo, cuando hablamos de discriminaciones dentro de la misma comunidad LGBTI, estamos hablando de endodiscriminación.
Y la endodiscriminación ocurre lastimosamente de colectivo a colectivo. E incluso podemos verlo desde una perspectiva más interseccional. Se ha hablado de que, digamos, algunos colectivos gays son elitistas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo ser un gay un hombre gay de clase alta que ser y urbano además, ladino, que un hombre gay de clase baja, o no sé, o ese mismo hombre gay de clase alta, pero indígena. Entonces, desde una perspectiva más interseccional, hay muchas vertientes, ¿no? Que, que nos hacen ver ahí que no es solo tu orientación sexual, tu identidad de género, sino que también concluye tu clase social, si vives en área urbana o rural, si estás en condición de discapacidad o no, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el modelo patriarcal que te comento siempre está presente, ¿no? E incluso se ha escuchado como en algunos colectivos gays se habla de quiénes son los más hombres, ¿verdad? Y generalmente se ha mencionado que son más hombres aquellos que no son penetrados. Entonces, también cae a cuentas, ¿no? Y cae a luz que hay una función de poder, ¿no? En el acto de si penetro a alguien o soy penetrado, ¿no? Porque se ha tomado el ser penetrado como una forma de feminización, ¿verdad? Y que a la luz, ¿verdad? También, como decías, hay rechazo o ha habido mucho desconocimiento en lo que va de las identidades trans. No digamos el colectivo de hombres trans que ha sido invisibilizado durante mucho tiempo. Y otra cosa es que la discriminación no solo viene también de esta cuestión de creer de la endodiscriminación de ser de menos o de más, sino es también cómo las políticas nos excluyen, porque hay fondos internacionales que van amparando, digamos, a ciertos colectivos, pero vamos viendo también quiénes son quienes reciben los fondos, ¿verdad? Y vamos viendo cómo las mujeres lesbianas y los hombres trans, de cierta manera, vamos quedando como rezagados. Y el colectivo de hombres trans que ha sido invisibilizado durante bastante tiempo. No te digo que fue hasta el año 2013 que iniciamos nosotros con la formación del colectivo Transformación, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía hay una perspectiva un poco amplia también, que existe la endodiscriminación, que tiene que ver con las perspectivas interseccionales y también, ¿no?, cómo el sistema patriarcal opera dentro de la misma comunidad. Que no el hecho de ser disidente estamos exentos a un modelo que es un poco más macro, ¿no? ¿De qué otras formas consideras que se manifiesta tanto la desigualdad como la violencia dentro de la misma comunidad? La desigualdad y las violencias dentro de la misma comunidad. Wow. Es un tema bastante amplio, y desde digamos, la distribución de los recursos de cooperativas internacionales, ¿no? ¿Qué proyectos son los que están siendo amparados? ¿Qué poblaciones son las que están siendo visibilizadas? Y sobre todo ahí recalcaría en esto, ¿qué poblaciones son las que están siendo visibilizadas? Y digamos, ¿qué problemáticas son las que estamos viviendo? Pero va hacia esto, ¿no? Hacia la cuestión de la visibilización. Y también saber por qué los liderazgos de mujeres lesbianas y de hombres trans, aquellos que fuimos asignados como feminizados, ¿no? Son de alguna manera los que están siendo menos vistos. Gabriel, en la misma línea de lo que estamos hablando, hay una como división entre el discurso que se pueda dar de diversidad, pues lo que algunas personas hablan de diversidad que se está usando como un instrumento político para el comercio, y otra población que está siempre encasillada en decir que la diversidad es un instrumento de un juego político para ventaja ¿Para de ventaja movimientos de? políticos conservadores. Es razonable el primer argumento que te di sobre el, que la comunidad ha sido como un instrumento de ventaja comercial. Hablamos de ¿qué? Claro, Capitalismo rosa. exactamente, eso te iba a decir, ¿verdad? Precisamente el capitalismo rosa. Y tú lo ves ahora, ¿no? Se hace evidente, porque en junio salimos al aire.
¿Por qué en junio hacemos estas actividades? En junio todos los comercios de la Sexta Avenida sacan su bandera, ¿verdad? También de cierta manera se ha visto, ¿no? Que hay una población ahí que se siente identificada y que jala, ¿verdad? No podemos perder de vista que también, ¿no? Como ciertos sectores y como se toma ciertos sectores vulnerables, son tomados también dentro de este juego y teje y maneje, ¿no? De las cuestiones políticas y de las realidades políticas, no solo del país, sino también a nivel mundial. Te digo, lo vemos, lo evidenciamos en junio. ¿Por qué junio es de colores? ¿Cuáles creen que son como los principales factores o como que los principales lugares y qué es lo que nos influye acá en Guatemala o cómo Guatemala nos discrimina a la comunidad? Los sectores que nos discriminan o cómo, ¿me puedes repetir la pregunta? En Guatemala, con todo nuestro contexto, ¿cuáles creen que serían como las primeras dificultades que puede encontrar la comunidad dentro de Guatemala, con nuestro contexto y con Ah, todo lo histórico que se ha visto en el país? claro. Primero veamos, hay varias cosas. Uno, Guatemala es un país sumamente machista, ¿no? Clasista, patriarcal y violento. Empecemos por allí. Luego, digamos también homófobo y con un conservadurismo religioso bastante alto. Entonces creo que si nos vamos a nivel de país, creo que Guatemala tiene todas las condiciones para que las personas de la diversidad podamos llegar a sentirnos vulnerables. A nivel estructural, o sea, es que quisiera tal vez, si me pudieran ir guiando un poco más en la pregunta sobre qué violencias pudiéramos hablar, porque puedo extenderme aquí de muchas maneras. Por ejemplo, si nos vamos a los conservadurismos religiosos, entonces, digamos como el Estado laico también no se ha respetado y se ha intentado también hacer política desde la moral y tomar la diversidad sexual, ¿no? Como cuestiones que deben ser satanizadas y condenadas. Y evaluemos ahora un poco el contexto, que también en esta pandemia, no sé si ustedes han notado, que la violencia colectiva está aumentando. Y si ustedes hacen un recuento, ¿no? De las noticias, son cada vez más amenazas de linchamiento o turbas enardecidas. Entonces, veamos también cómo los fanatismos y este contexto extremadamente religioso, satanizador, actúa, ¿no? Y cómo los crímenes de odio también están a la orden del día. ¿Y qué característica especial tienen los crímenes de odio? Es que la persona que los comete cree que lo está cometiendo para hacer, como digamos, para hacer un bien moral, para hacer justicia, ejercer la justicia divina, no sé. Entonces cree que está actuando para bien de la comunidad, es decir, voy a matar a toda esta cantidad de homosexuales, ¿no? Porque es lo que Dios quiere, ¿no? Dios no los quiere, entonces mi deber es hoy eliminarlos. Y creo que el que funcionemos, ¿no? Desde el nivel de las estructuras políticas hasta la influencia que tiene la iglesia dentro de las comunidades, cómo se generan estos discursos de odio, ¿verdad? Cómo los discursos de odio también están inmersos en el sector educativo y cómo dentro también, nosotros lo hemos visto, dentro de la misma universidad también encontramos discursos homofóbicos, transfóbicos, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo les decía el sistema este de masculinidad hegemónica que impera en nuestro país, que lo que yo veo es que vamos haciendo como una estructura, una escalera social en el que en un punto tenemos a ciudadanos de primera categoría, ¿no? Que son hombres principalmente. Es un hombre clase alta, urbano, con cierto poder adquisitivo, sin discapacidad, con cierto perfil estético, ¿verdad? Y por debajo van cayendo cada vez que te cae una intersección, que te intersecciona algo, que te intersecciona el género, que te intersecciona la clase, si te intersecciona la diversidad sexual. ¿Y qué pasa? Yo me imagino este tema de la interseccionalidad como esta caja del mago,
No sé si alguna vez ustedes vieron el truco que hacía el mago que metía muchas espadas en una caja. Pues al parecer todos tenemos cierta movilidad social, ¿no? Cada vez que algo te intersecciona, es como que si el mago metiera una caja y a más cosas te intersecciona, tú tienes menos movilidad social. Y siento que eso pasa con esa escalera. Cada vez que tú caes en un escalón, pierdes cierta movilidad social, ¿no? Y esa movilidad social la percibimos también como los privilegios. No son los mismos privilegios los que ostenta un hombre, este hombre que les digo, que los que ostenta una mujer o los que ostenta este mismo hombre, pero en situación con condición de discapacidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, como te digo, las violencias están a la orden del día, pero también son por estas estructuras patriarcales, machistas, los fundamentalismos religiosos que tanto atacan y satanizan, ¿no? a las poblaciones diversas. Y Ya justamente si vemos mencionabas la algo, 5272, perdón, Neri, no hay justamente como problema. mencionabas la 5272, nos vulnera de todas estas formas, tanto a la educación, se impone la parte religiosa y parte de sus creencias, y se ve también todo esto como patriarcado y machismo y misoginia. Claro, y Dentro de también esa sobre misma iniciativa. todo la cuestión de que nos ha vendido un modelo de familia, ¿no? Un modelo de familia que también está ligado a una producción económica, a un sistema de producción, ¿no? Entonces nos vende únicamente un modelo de familia. Y hoy día, pues sabemos, nuestras redes de apoyo pueden ser sumamente diversas y podemos llamar familia a múltiples formas de afiliaciones, ¿no? No al concepto que nos han venido, que está ahí puesto para la procreación, para perpetuar mandatos respecto al género, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces también, la hora que hablabas, la 5272, como también el querer imponer únicamente un modelo de familia que sabemos que sirve, ¿no? A un panorama o a un sistema económico. Y violenta también, violenta porque no es el modelo en el que la mayoría de personas aquí en Guatemala vivimos y sin embargo aún queremos creer que ese es el único modelo de lo que podemos comprender como familia. Ahora Creo sí. que Neri ibas a hablar. Sí, Gabriel, ya nos habías mencionado algo sobre una población conservadora, nos hablaste sobre derechos humanos y nos hablaste sobre estructuras políticas y de pensamiento. Entonces, teniendo todas estas cosas, ¿cómo es que una persona empieza el proceso de transición en su vida estando en este sistema político, en este sistema de pensamiento dentro de Guatemala? Bueno, estamos hablando de cómo una persona, tomando en cuenta todo este contexto, cómo es que una Ujú. persona puede hacer una transición en Guatemala siendo este un país tan violento. ¿Algo así va la pregunta? Exacto. Bueno, pues yo creo que somos realidades que existimos, ¿no? Y al final de cuentas es como que nuestro derecho a existir y nuestro derecho a la libre expresión siempre va a primar. Y es que no puedes impedir a una persona que sea ella misma. Yo creo que una persona, por ser ella misma, va, va a hacer cualquier cosa. Y creo que es como cuando algo te atraviesa la piel y te atraviesa el ser, ¿no? No es que estés pensando en las variables, ¿no? Las variables de fuera son consecuencia, pero tu vida intrínseca y tu ser es lo que se quiere manifestar, ¿verdad? Tu ser en el mundo. Y ser en el mundo no solo por identidad de género u orientación sexual, sino, verás, hay un ejercicio y estas cosas son como bien lindas de explicar a veces un poco más estando presentes, ¿verdad? Pero hay un ejercicio bien lindo que le llaman el juego del closet. Y el juego consiste en que te colocan en pareja con una persona, ¿verdad? Y te dan una serie de cosas sobre las que no puedes hablar con esa persona, como por ejemplo, cosas que te importan mucho, ¿verdad? No puedes hablar sobre tu familia, no puedes hablar sobre tu trabajo, no puedes hablar sobre tus hobbies, te dan una serie de cosas, entonces te vas viendo cómo se vuelve difícil incluso comunicarte con otras personas sin revelar lo que para ti es importante, ¿no? Que de cierta manera
la forma como nos relacionamos o nuestra identidad de género, que está aún bien permeada, ¿no? Que de lo que somos, cómo vivir sin expresar y sin explorar lo que somos. A mí me queda una frase de Carmelo Monedero muy puntual: la depresión es falta de estar en el mundo. Y también me lleva al pensar y me haces cuestionarme ahorita qué significa para mí no expresar, o sea, mi ser, ¿no? El punto no es si puedo transitar o no, o si puedo ser o no no tendría yo que pedir el permiso porque sé que voy a ser violentado, o es una opción que digo, mejor no la vivo para no ser violentado. Es una opción o sea, que no la veo viable. Es como decir, aquí lo que tenemos que ver es cómo hacemos un entorno que sea amable para las personas diversas. Hay un estudio muy interesante que acabo de leer para una exposición en un congreso que habla sobre el estrés de las minorías sexuales y de género, de Meyer. Y me parece muy puntual porque habla precisamente de cómo, de esos estresores, ¿no? Y de esos pendientes en salud mental. Los tránsitos ocurren. Las personas trans vamos a existir, nos vamos a nombrar. Son, creo yo, cuestiones, y las personas de orientación diversa, la heteronorma, pues van a existir. Las personas bisexuales, homosexuales, gays, lesbianas, pansexuales, creo que son una cuestión que no solo la podemos equiparar en una cuestión social, ¿no? También lleva algo sobre la vida íntima de la persona y de su ser persona, incluso. Justamente con todas estas complicaciones que se encuentran y con estos como espacios para poder hacernos visibles, ¿cómo crees de que se está viviendo justamente este tiempo de pandemia acá en Guatemala? ¿Cómo las personas de la comunidad y principalmente todas las que ya mencionamos que han sido como apartadas de la comunidad misma, cómo estarían ellos entonces viviendo todo este proceso de pandemia? Mira, hay toda una serie de demandas de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas LGBT. Primero, ¿qué sucede, digamos, sabemos que hay discriminación en espacios de salud y la Corte está demandando ahora la atención, ¿no? Para personas LGBT en los centros hospitalarios, porque se han reportado, no, esto no es de Guatemala, pero sí, digamos, en países cercanos, y te digo no es de Guatemala porque no es de ahí donde tengo el dato, pero me cuestionaría, hospitales que son coordinados por personal religioso donde se ha negado atención a personas LGBT. ¿Qué pasa con la población de niños, niñas y adolescentes LGBT o incluso con algunos adultos jóvenes que todavía dependen de los padres? Cuando la familia o ese modelo que solemos llamar familia, ¿no? Es el primer agente que violenta a estas personas. Y te digo cuando los violenta es que incluso la familia llega a cometer crímenes de odio. ¿Qué pasa con las violaciones correctivas para lesbianas y para hombres trans? Generalmente estas violaciones correctivas ocurren dentro de los mismos grupos familiares y una violación correctiva es un crimen de odio en el que se intenta el abusador cree que con una violación va a corregir la identidad de género o la orientación sexual de mujeres lesbianas u hombres trans. Y también, digamos, se hace un llamado porque la población LGBTIQ en estas marginaciones y en estas exclusiones, pues se ha presentado mucho problema para las condiciones del empleo digno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas de LGBTIQ trabajan, ¿no? De forma informal y hoy el trabajo informal sabemos que es el que más se haya violentado. Entonces, sabemos que hay muchas personas pues pasando por estas dificultades económicas. Y voy a algunos colectivos, hay colectivos, digamos, que pueden verse más afectados. Y uno de los colectivos que ha manifestado, ¿no? La forma en que ha sido afectada son las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Como siendo su único medio de subsistencia, también pues hoy están alejadas de su medio de trabajo.
También, pues, bueno, ya hablamos el trabajo, los centros de salud, las personas conviviendo con las familias, bueno, las violencias que están a la orden del día, pero yo creo que por ahí te hago un resumen, ¿no? Pero sí hay, se puede buscar LGBTIQ, pandemia, CIDH, y ahí tienes establecidas todas las demandas. Ah, porque también, ¿qué pasa con población LGBTIQ que que le intersecta también la cuestión del VIH, como en estos momentos está el tratamiento para los antirretrovirales, ¿verdad? Y ahí, entre otras cosas, pero como te digo, incluso han sido demandas de la Corte para que los estados respondan. Gabriel, otra pregunta. Tomando en cuenta entonces esas situaciones de violencia, ¿qué podemos hacer como desde la comunidad diversa, sexual y de género para que haya inclusión dentro de distintos espacios y para que haya un mejor cumplimiento de los derechos humanos? Pues yo creo que desde las acciones cotidianas, ¿no? A veces nos vamos a pensar que únicamente las acciones macro funcionan, pero yo creo que cosas muy válidas es como, por ejemplo, hacer este espacio. Y creo que este espacio que están haciendo es muy válido. Muy válido, te lo digo como una persona que conoce la escuela. ¿Y por qué? Porque ustedes le están haciendo como, se están plantando a, a una escuela donde conozco es homofóbica, transfóbica, fóbica a todo lo diverso, ¿no? Que también, digamos, tiene como ciertas estructuras rígidas, patriarcales y muchas prácticas patriarcales y machistas, ¿no? Y además estamos dándole voz, ¿no? Y estamos tomando ese espacio. Yo creo que eso, como hacer estos espacios donde podamos hablar y decir, la comunidad diversa existimos, la comunidad diversa estamos aquí y la comunidad diversa eh, estamos tomando los espacios universitarios, ¿no? Porque los espacios universitarios también son nuestros. Se ha puesto el estigma, ¿no? De que las personas LGBT no tenemos como acceso a educación, y bien es cierto, pero también habemos unos que le hacemos frente, ¿no? A las violencias, porque yo sé que si alguno de nosotros nos identificamos como LGBT, sé que hemos sufrido violencias dentro de la misma escuela. Lo sé porque yo las pasé y las paso aún, y aún tengo pendientes con la universidad en base al que se respete mi identidad de género, ¿no? Te lo digo en algo muy simple como en que mi título sale en femenino, ¿no? Entonces también como acción universitaria, como cuerpo de estudiantes universitarios, tomamos esta voz y hacemos conversatorios, nos ponemos en las redes y usamos el nombre de la escuela, ¿no? Creo que de esa manera vamos borrando un poquito de toda esta homofobia, y que también la psicología creo que está en deuda y que tenemos que hacer una nueva praxis desde la psicología, ¿no? Tomar nuevas acciones y romper viejos esquemas. No solo por cuestiones de diversidad, sino sabemos que muchas formas de trabajo no son las ideales para trabajarse en contextos como el guatemalteco. Y creo que el crear y el proponer nuestras propias herramientas y nuestras propias acciones, ¿no? Y tomar la realidad y partir desde ahí, creo que es lo que debemos hacer. Por eso creo sumamente válido, uno, el actuar desde el estudiantado para proponer los temas. Otro, usar los espacios, ¿no? Como es el espacio de la escuela. Y hoy no podemos salir a la calle, pero estamos tomando las redes. Entonces las acciones cotidianas valen. Y como a raíz de eso también nosotros acuerpamos las luchas y empezamos también a crear desde la academia, porque está bien hablar y el activismo está muy bien, pero ¿cuándo vamos a empezar a hacer academia? Las personas de la diversidad también necesitamos hablarnos desde la ciencia, pero no que la ciencia hable de nosotros, sino hablar nosotros y hacer ciencia. Y creo que si habemos personas de la diversidad sexual en estas posturas, tomemos nuestra acción y nuestro deber social y hablemos de nuestras poblaciones. Hablemos de nuestras poblaciones y hablemoslas desde la psicología. Creo que tenemos una oportunidad muy grande, ¿no? Al poder venir y hacer nuestros estudios, proponer nuestros estudios y, y que pues a la universidad no le quede más que respaldarlos. Hablando sobre cómo nosotros le debemos mucho en el nivel psicólogo, cómo le debemos demasiado a la comunidad,
y cómo podemos venir y empezar a tomar estos espacios y empezar a ser más participativos en todo esto. ¿Qué crees que también le toca a las nuevas generaciones el venir y el camino que tienen que recorrer de igual forma? Porque hasta cierto punto, históricamente, ya se nos han venido dando como, se nos han devuelto estos derechos que se nos han arrebatado, pero queda muchísimo camino que recorrer aún. ¿Cuál sería como este principal objetivo de estas nuevas generaciones para poder seguir recorriendo este camino de los derechos de nosotros y poder como visibilizarnos aún más? Bueno, pues a cada generación le toca lo que le corresponde, ¿no? Hoy nosotros no seríamos nosotros y no tendríamos las libertades que hoy tenemos y no podríamos estar aquí si tampoco hubiese sido por nuestros compañeros que empiezan la lucha, ¿no? Y por cada una de nosotros que va haciendo una acción. Pues creo que ahora, de cierta manera, las satisfacciones que encuentro es que hemos dejado espacios más abiertos, ¿no? Para poder hablar de los temas. Y pues, como tanto como decir qué le toca a nuevas generaciones, pues creo que es seguir en la lucha, ¿no? Creo que la próxima generación no va a ser tampoco aquella que ya no está en resistencia, es más, creo que nos queda mucho por estar en resistencia, pero tocará seguir avanzando, tocará hacer teoría ahora, ¿no? Y empezar a partir desde ahí, tocará hacer academia. Ya dijimos, estamos en los espacios universitarios, ok, ahora hagamos academia. Y pues creo eso, ¿no? Tener un mundo un poco ligeramente más abierto, tal vez no es decir retomamos los derechos que se nos fueron arrebatados, no lo diría de esa manera, porque de cierta manera se vulneran derechos humanos de personas LGBT a la orden del día, ahí están los crímenes de odio. Y Guatemala no es como un estado que haya sido, que haya respondido ante eso, pero sí, ¿qué viene? Pues viene el seguir en la lucha, viene el seguir nombrándonos, el seguir identificándonos y el tomar espacios. Vamos ahora a un espacio de preguntas por si alguien en el transcurso del conversatorio se ha tenido alguna duda. Vamos a tomar este espacio para que puedan hacer sus preguntas. Los pueden hacer de forma directa o ir escribiéndolas en el chat. Sí, yo tengo una. Cuando te referís a hacer academia, podrías ahondar más en eso, o sea, como para estar más claros. Bueno, pues yo creo que hay muy pocos estudios que partan desde la psicología, ¿no? Desde el nivel de tesis de grado o como a plantearnos como estudios de posgrado, primero en cuestiones de género y después que se relacionen desde la diversidad sexual, ¿no? No que hablen de aquella patologización de nuestras identidades, sino que hablemos de aquellos estudios que puedan decir quiénes somos, pero que la tomemos desde el accionar de nosotros mismos, que seamos nosotros los diversos, que hablemos de nuestras comunidades o que incluso se haga una investigación-acción, pero que parta desde las personas diversas y sobre todo ver las múltiples aristas. Creo que también, como suele pasar con los culturalismos en algunas investigaciones, ¿no? Que son muy reduccionistas, como también hemos reducido a las poblaciones diversas que crean estigma. Por ejemplo, vamos a ver que la mayoría de estudios sobre mujeres trans son sobre mujeres trans y trabajo sexual. Pero ¿qué podemos hablar más? ¿Qué más podemos hablar sobre las mujeres trans? Creo que falta esa visión del otro como persona, ¿no? No sé si te respondo la pregunta con eso. Sí, gracias, ya entendí. Gabriel, y tomando en cuenta cuando aquí ya vemos muchos compañeros que somos de la Escuela de Psicología, entonces, ¿qué podemos nosotros abordar como un plan terapéutico cuando un niño, un adolescente llega con esto, diciendo, mira, soy diferente, siento esto y no puedo decirle? ¿Qué podemos hacer? Cuando hablas de niñez es muy difícil porque te enfrentas también al que dicen, ¿verdad? Y muchas veces cuando llevan a un niña LGBT a la clínica precisamente es para que lo cambies. Y creo que ahí está el reto, ¿no? Y está el reto en ahondar.
cómo es el trabajo clínico y sobre todo cómo se acompaña un tránsito, se acompaña, ¿no? La vivencia, muchas veces en estas pérdidas que van a ser de algunos familiares que no van a querer aceptar las cuestiones identitarias, y creo que es el abordaje de todas estas cuestiones a nivel social que la persona va a tener que atravesar. Es como bastante complejo y bastante profundo acompañar un tránsito. Yo pues he tenido la oportunidad de acompañar distintos tránsitos, pero es complejo porque la transición te va a afectar todas las áreas de la vida. Y el adaptarte, ¿no? A esas nuevas formas de estar en el mundo es complejo, también como el asumirte y el enfrentar la desconexión de algunos círculos y cómo de cierta manera mantienes tu vida unida, porque hay muchas personas que es trans que se les habla de su antes y su después, y tú no puedes fragmentar una vida. Tienes que acoplar una sola identidad, no es mi identidad de antes y mi identidad de ahora, es cómo eres una misma persona en un continuo, o sea, cómo tu vida es tránsito, pero creo que nos toca mucho leer todavía más sobre los tránsitos y sobre la diversidad en sí, si lo que queremos es acompañar los tránsitos. Y sobre todo conocer mucho sobre legislación, ¿no? Porque cuando te dicen, vengo para acá para que me lo cambie, también puedes estar viendo que ahí puede haber una persona, niña, adolescente, que puede estar siendo víctima de crímenes de odio, de discriminación y exclusiones, malos tratos o torturas. Justamente en los comentarios preguntan qué se hace con los papás. Son de los retos que tenemos, ¿no? Porque creo que también es como todo el proceso que hacemos como en la educación, que se hace, no puedes planteárteles y desde es todo su sistema de creencias, ¿no? ¿Cómo le quiebras también? ¿Cómo te enfrentas a unos papás que son respaldados por una sociedad homófoba o transfóbica? ¿Cómo te plantas ahí? ¿Verdad? Seguramente yo creo que lo mejor que puedes hacer es decir que no vas a hacer eso. Y justamente muchos también estamos como en esta área de práctica psicológica, entonces también es difícil el poder saber qué procesos poder hacer, cómo poder llevar un caso, más que todo cuando se está iniciando. ¿Qué crees tú que sería como lo más recomendable si llegara algún caso eh, de algún niño o niña que se explora diverso? ¿Cómo poder abordarlo también en estos inicios nuestros de práctica? Yo creo que primero pues escuchar qué es o qué significa, ¿no? El atravesar un tránsito, conocer a más personas diversas, dejarte guiar, no solo en la lectura, sino también en las vivencias, y tener de la mano organizaciones de sociedad civil que te puedan, también en cualquier momento las puedas tener ahí para servir de anclaje, de orientación. Entonces no creo que sea una labor sola, sino que debe ser una labor que debe estar englobada en conjunto, ¿no? Y sobre todo es una formación que no requiere ir solo a la lectura, requiere también el abrirte al mundo, al conocer a otras personas, al escuchar de otras personas, al ver otras realidades, salir de las realidades que tal vez no son las que tenemos cerca, pero, pero sí, digamos, o fuese el caso que fuese, creo que hay que uno hundirse, ¿no? En el mundo de la persona que tienes enfrente.
Si alguien tuviera alguna duda sobre el tema que se está abordando o bien preguntar algo respecto a otros temas, puede lanzar su pregunta o si lo desean escribirlo en los chats y nosotros los iremos leyendo. Leeremos la pregunta de Liv. Y cuando los padres llevan a sus hijos, hijas e hijes y consideran que cuanto al ser de la comunidad en sí tendrá más problemas y no tendrá las mismas oportunidades, ¿qué se podría hacer? Claro, por supuesto, ¿no? Pero entonces hablamos mucho aquí sobre los papás, ¿verdad? Y también yo les he mencionado el hecho de empaparnos y conocer las organizaciones, ¿no? Y hay una organización muy bonita de papás y mamás, o mapás, o familias homoparentales, bueno, que son esto, ¿no? Familias por la diversidad, y cómo el ir conociendo tal vez experiencias o escuchar las experiencias desde los mismos padres que tienen estas vivencias, podemos dar una mejor escucha, ¿no? Por supuesto que una persona va a atravesar muchas más dificultades, pero creo que es esto, ¿no? Como conocer personas que desde la propia experiencia nos puedan hablar. Y recalco mucho, ¿no? La situación con los papás, cómo digamos, estas familias diversas me pueden brindar a mí una información, ¿no? De primera mano, cómo puedo recurrir o cómo puedo servir de enlace entre la organización y estos papás que se enfrentan a esta vivencia de problemática, no a la situación con el IGE, sino a los retos que esta persona puede enfrentar. Gabriel, me gustaría contarte una situación. En alguna ocasión unos amigos me hicieron la pregunta de que si hay, ¿por qué tanta diferencia entre la comunidad diversa y las religiones? Pero entonces se me ocurrió esta situación. Los padres regularmente cuando llevan a sus hijos, como lo habías mencionado, a una clínica, es para totalmente cambiarlos. Pero entonces siempre va a existir una cuestión separatista entre religiones y expresiones diversas o identidades diversas. Mira, no es una cuestión separatista. Lo que pasa es que dentro de las iglesias, ¿no? Y hay algunas religiones que pues estarán menos permeadas, pero no puedes negar que los discursos religiosos son discursos de odio. Entonces no estamos hablando de una cuestión separatista. Es que allí hay discursos de odio que violentan la dignidad humana. Entonces creo que el punto es reconocer, ¿no? Dónde están los discursos de odio y también, pero tampoco te puedo decir una persona LGBT nunca se va a identificar como religiosa, ¿no? Por el contrario, hay muchas personas LGBT que se identifican con alguna religión. Sin embargo, pues queda esta cuestión, ¿no? Hay muchas personas que viven su religión con mucha culpa porque precisamente lo que busca estas religiones son muchas veces culpar a las personas, haciéndolas sentir, ¿qué te digo yo? Con palabras como pecadores o inmundos, etcétera, ¿verdad? Simplemente léete el libro de Levítico y creo que ahí podemos encontrar toda la misoginia, homofobia y todo lo demás que puede darnos el judeocristianismo.
Te comentaba lo del separatismo porque en algunas ocasiones las personas no quieren, digamos, no reconocen las situaciones de odio que se viven dentro de las distintas religiones porque toda su formación ha estado en torno a la religión. Entonces, así como la pregunta que lanzaron, es contradictorio entonces que una persona de la diversidad practique, por ejemplo, el cristianismo, que es el que regularmente tenemos presente, que Ujú. es el que lanza este discurso de odio. Yo creo que cada persona tiene derecho de practicar su vida espiritual y desarrollar su vida espiritual de la forma que quiera, ¿no? Sucede que muchas veces no es que sea contradictorio, lo que puede pasar es que quizás esta persona se vea enfrentada a estas contradicciones o puede que hayamos personas que de cierta manera podemos resolver con nuestra comunidad religiosa y encontrar, o sea, es que el desarrollo de lo espiritual es algo sumamente íntimo. Y es que les dejo una frase de Zubiri que, que leí una vez y a mí me suena mucho para nosotros que estudiamos a las personas. Y dice, la tentación más frecuente a la hora de describir qué es una persona es reducirlo a una sola de sus partes y de esa manera cosificarle. Entonces quizás ponemos mucho peso en la letra LGBT que identifica a una persona que dejamos de ver que es una persona. Y como persona con sus 4 dimensiones, con su dimensión no ética, con su dimensión emocional, con su dimensión física y con su dimensión intelectual. Entonces, no podemos perder de vista la integridad y el ser persona de alguien por otras cosas o por otras identidades que va optando, como pueden ser su orientación sexual o identidad de género. Continuando en esta misma línea de la religión y espiritualidad, muchas comunidades, iglesias y religiones lanzan un discurso doble en el cual dicen que eh, a las personas de la comunidad LGBT, específicamente refiriéndose a las personas homosexuales, ellos dicen de que Dios los ama y de que los aceptan y que ellos están bien, pero que el pecado está en el acto. Entonces está este discurso doble de te acepto, pero bajo mis condiciones. Siguiendo esta Y es que misma línea, pues ese discurso está siempre, y lo vemos yo te escoger, no digas nada. Y es una cuestión donde vemos que esa cuestión de la aceptación, que no me gusta llamar la aceptación, pero no tengo ahorita la palabra, no es real, ¿no? Y como cuando hablamos de aceptación y Rogers nos lo dice de buena manera, ¿no? Una aceptación incondicional. Y vamos a ver a la persona como persona en sí. Y también la forma como la persona se quiera descubrir y cómo la persona se desarrolla en sí es intrínseco de la persona. Desde el existencialismo nos lo dice, el ser humano es un ser proyecto y el ser humano se construye a sí mismo. Y entonces también, como muchos estereotipos nos bloquean nosotros al ver a esa persona como ser proyecto, ¿no? Y como un ser en constante transformación. Diego lanza la pregunta, con eso de la religión, ¿cuál es tu punto de vista acerca de que la Iglesia Católica mencionan que ellos no discriminan a la comunidad, sino que más bien la aceptan en amor? Bueno, pues, ¿qué puedo decir? No voy a tomar ahora una postura hacia la iglesia y tomar a la iglesia católica como tal. Sé que hay muchos fundamentalismos religiosos, sé que la iglesia pues ha estado llena de discursos de odio, ¿no? Eh, Como el caso de todo, ¿no? Encontrarás personas con un pensamiento diferente, pero creo que no es el caso ahora o no va acorde el asumir una postura religiosa con lo que vamos hablando. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, viendo la hora, pasaríamos al cierre. Vamos a dar un minuto más por si alguien tiene alguna otra duda le haya generado en este tiempo, para que la pueda hacer.
Bueno, al no haber ninguna pregunta, vamos a pasar al cierre. Agradecemos mucho entonces a Gabriel. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que se habló el día de hoy. Empezamos el conversatorio hablando sobre la identidad, la historia y la realidad que viven las personas diversas dentro de Guatemala, cómo es de que en un sistema estructural conservador nos limita en muchos aspectos, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de una vida digna, en cuestiones de una vida plena, y que muchas de esas situaciones y circunstancias nos llevan a tener no una vida estable y un estado de salud mental tampoco acorde a la vida como tiene que ser. Hablamos también de las situaciones de violencia y cómo es que se está viviendo actualmente las personas diversas en en la pandemia, y cómo es de que la violencia y los crímenes de odio que se dan en distintas estructuras afectan de distintas formas a todas las personas de la diversidad sexual, de la diversidad de género. Astrid, ¿algo más? Sí. Luego también hablamos sobre cuál sería entonces nuestro actuar como estudiantes, psicólogos y como esta nueva generación, el poder tomar estos espacios, el hacerlo desde la academia, poder llevar no solamente nuestra voz, sino que también visibilizar a todas estas, este colectivo que también se ha visto desplazado conforme el tiempo, en cómo podemos nosotros también y no solamente ver nuestro contexto, sino que también ver nuestra profesión, cómo podemos nosotros abordar desde lo que se sabe y desde nuestra ciencia a todas las personas diversas que se aboquen buscando ayuda psicológica. Hablamos también sobre cómo Guatemala no responde hacia nuestros derechos y cómo no nos responde en cuanto a derechos humanos y principalmente en esta pandemia. Bueno, entonces con este breve resumen, agradecemos a Gabriel por tu participación y por haber aceptado la invitación para este conversatorio que se dio en el marco de la conmemoración del mes del orgullo LGBTIQ+. Muchas gracias. No sé si quisieras dar unas últimas palabras para los que estuvieron en el conversatorio. Pues gracias por la participación y qué bueno que sigamos abriendo espacios, ¿no? Y qué bueno que dentro del cuerpo de estudiantes se encuentra estos espacios que, te digo, hace bastante tiempo pues no los encontrábamos, ¿no? Y vemos cómo pues, da satisfacción entender cómo esos procesos y esas luchas van dando esos efectos. Y pues sigamos, ¿no? Ahí sí que no solo sea en junio, porque si no caemos a estas cuestiones de que, como en junio tenemos rating, entonces no, ¿por qué hablarlo en otros momentos también es importante? Y gracias a cada uno de los que ha participado acá. Entonces, en el nombre de la Asociación de Estudiantes de Psicología y la Comisión de Género y Diversidad, agradecemos a cada uno de los participantes y las participantes por haber estado el día de hoy, especialmente a Gabriel por aceptar la invitación. Damos por finalizado. Espero que todos se encuentren bien y que puedan pasar un buen fin de semana.